Se nos ha ido ya 10 minutos prácticamente de programa. Estamos acá con el diputado Oscar Andrade y ahora sí, lo saludamos y queremos que él se presente a la audiencia. Bueno, ¿qué tal? Un saludo a la audiencia y gracias por la invitación, un gusto estar por acá. Oscar, tú tenés una profunda actividad y militancia fuera del Parlamento, y en el Parlamento, más allá de ocupar la banca, has trabajado intensamente en la Comisión de Legislación y Trabajo. Nos gustaría arrancar por ahí, ¿viste? Porque por el tema de la reducción horaria, y de qué se trata eso, ¿viste? Que la gente no sabe. Bueno, capaz que una mirada un poco general. Primero cuando asumimos el 15 de febrero del año pasado, la intención era tratar de darle una característica al trabajo parlamentario de Democracia Avanzada 1001 que lograra vincular dos cosas. Una, definiciones políticas que ayudaran a un momento muy complejo. El Frente Amplio empezó a transitar por primera vez un escenario de tener que gestionar la cosa pública en medio de dificultades económicas importantes, en particular a partir de algunas circunstancias como es la recesión en la región, la devaluación en la región, la caída del precio de los commodities, que afectaron los datos de crecimiento económico y que por lo tanto la capacidad para poder tomar rumbo en un escenario más complicado sin que esto castigue a los sectores populares requería un esfuerzo enorme. En ese plano nosotros lo que hicimos fue presentar una serie de proyectos de ley, unos cuantos que tienen que ver con establecer con claridad que en un momento siempre es bueno avanzar en derecho, siempre es bueno avanzar en democracia, pero en particular cuando hay dificultades económicas esto tiene también una reivindicación táctica de la necesidad de defenderlos cuando están más vulnerables. Y simultáneamente con esto le intentamos incorporar un método que fue salir a recorrer. De hecho recorrimos todos los plenarios del interior más de una vez, tuvimos más de 70 salidas al interior y en cada una de ellas con agendas en la cual estamos incorporando, aparte de la reunión con los plenarios intersindicales, con la Junta Departamentales, con el Frente Amplio, recorrida y asamblea en centros de trabajo. El periodo 15 de febrero del 2015 a 15 de febrero del 2016 cerramos con más de 300 asambleas en distintos centros de trabajo: construcción, frigorífico, trabajadores rurales, del Citru, forestación, compañeros de trabajadores de salud privada. Pues también nos parece que una forma de, por un lado, dar respaldo a iniciativas que están en discusión en el Parlamento, pero por otro lado también ayudar a que la eficacia de las leyes que se promueven sea mayor, porque el trabajador, una vez que las conoce, una las defiende y otra las sale a aplicar. Por ejemplo, hace poco logramos que se aprobara, primero en la bancada del Frente Amplio y después lo aprobara el Parlamento, una minuta para que se ratifique el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo que prohíbe el despido sin causa justificada. Que básicamente lo que hace es obliga a las empresas que previo a tomar la decisión más radical, más dura contra un trabajador que la del despido, una serie, salvo notoria mala conducta, una serie de pasos previos. Esto es la fundamentación del despido, la posibilidad de armar tribunales para poder debatir de manera previa, si no se llega a acuerdo de manera previa, la posibilidad de una segunda apelación que el trabajador o trabajadora pueda hacer en caso de que entienda que el cese es injustificado, intentando fortalecer un componente central que es el derecho al trabajo y el derecho a la igualdad. Fíjense que, por ejemplo, aún en el caso del despido de una trabajadora embarazada y que la empresa reconozca que la despidió porque está embarazada, Uruguay no tiene hoy herramientas jurídicas para establecer que ese despido es un despido que tiene que declararse nulo. Cuando máximo, la empresa lo que puede hacer en esos casos, si se llega a demostrar judicialmente que el motivo del despido fue un embarazo, es un despido especial. Pero bueno, parece que claramente es insuficiente un despido especial cuando hay una práctica que es tan negativa. Entonces, el 158 lo estamos discutiendo a nivel parlamentario, pero también discutiendo en la sociedad. Lo mismo con el Fondo de Insolvencia Patronal. Por ejemplo, hoy tenemos una tensa negociación para lograr una pirueta para permitir que los trabajadores de Fripur al menos cobren el despido. Y para eso tiene que el Banco República, el BPS, ceder parte de la deuda. Si baja la ley no tienen nada para cobrar, por más que tengan derecho. Los créditos hipotecarios en un concurso son prioritarios y el crédito hipotecario es de arriba de 80 millones de dólares y el remate es de 15, por lo tanto los trabajadores no tendrían nada para cobrar, aunque tienen 3 años de deuda de licencia aguinaldo y vacacional. Bueno, para estos casos parece imprescindible crear un fondo de insolvencia patronal, como lo establece también el convenio 173 de la OIT, que proteja
los créditos laborales. Está muy bien. Siempre es la defensa del trabajo, pero cuando el trabajo no se puede defender, en este caso, no, por más voluntad que tuvieron los compañeros, no hubo posibilidad de defender el puesto de trabajo de los 1000 compañeros, al menos la defensa de los créditos laborales. Esto le pasa hoy a Green Frozen, lo que era Calagua, esto le pasa hoy a los trabajadores de Calvinor. Entonces parece importante que no sea el trabajador la variable de ajuste que queda. No son tantas las empresas, una docena de empresas anualmente cierra sin atender los créditos laborales. Bueno, pero para esos trabajadores esto es un componente dramático, pero además nos parece que contribuye en un elemento central. Lo mismo con un proyecto que hace años se viene reclamando desde la industria de la construcción, que ubica que el ingreso de trabajadores eventuales en la obra pública sea un ingreso por sorteo de trabajadores de la localidad para evitar las discriminaciones que existen de género, para evitar las discriminaciones que existen por edad. Un compañero mayor de 50 años hoy conseguir trabajo en todos lados, pero en la obra pública en particular es muy complicado, las tasas de densidad de cotización asadas son muy complejas. Este mismo proyecto tiene además un costado de un cupo para los programas de egreso del CIRPA, que han demostrado por lejos ser los que lograron mayor rehabilitación. O sea, cuando la salida del menor infractor es una salida que contempla alguna posibilidad laboral y algún seguimiento posterior, porque el centro sigue estando en la rehabilitación de los temas de seguridad ciudadana, sigue estando en una sociedad más justa, de manera estructural, pero de manera de política específica sigue estando en la rehabilitación, y hay ahí bueno, desde agosto del año pasado que está en discusión en el Parlamento, y también se presentó una iniciativa a los efectos de establecer un tratamiento que reconozca los derechos a las personas con discapacidad, en particular el derecho al trabajo. Uruguay tiene un porcentaje importante de personas con discapacidad, después brevemente voy a referir los distintos planos de la discapacidad, y los niveles más altos de pobreza y los niveles más altos de desempleo están en el colectivo de personas con discapacidad. Hoy solamente tenemos reglamentado el ingreso en el Estado, pero nos parece que tiene que ser reglamentado en la sociedad. Ecuador, por ejemplo, tiene, que es una norma en la que tomamos como referencia para este trabajo, que de cada 25 trabajadores, uno tiene que ser del listado de personas con discapacidad. Uruguay ahí tiene una situación, voy a poner algún ejemplo. Está la discapacidad biológica, la persona que nació sorda, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa con un trabajador que tiene un siniestro en el trabajo? El siniestro laboral no le genera una discapacidad severa, por lo tanto no lo jubilan al trabajador porque no alcanza los 2/3 de discapacidad, una discapacidad severa, tiene una serie de aplastamiento de vértebra, por ejemplo, en la espalda, y le dicen, bueno, usted no alcanza los 2/3 que establecen los baremos del Banco de Seguro, por lo tanto tiene que salir a trabajar, pero mire que usted no puede hacer fuerza, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Claro. La circunstancia de posibilidad de acceder nuevamente al trabajo con esa condición es muy difícil en Uruguay. Porque como dice, golpea una puerta y dice, miren, yo vengo del Banco Seguro, en mi trabajo anterior, tuve un siniestro laboral, miren que, tómenme, pero yo esta tarea no puedo hacerla. Desde esa perspectiva, reinsertarse al trabajo es muy complicado. Históricamente, además nosotros lo analizamos autocríticamente, decimos, ¿qué hacíamos nosotros con un compañero que pasaba una situación de esta? Le hacíamos una colecta, 2, 3, mientras duraba la obra, terminó la obra, lo ibas a ver 1 o 2 veces a la casa y después le perdías el rastro. Sí. Y en nuestra cabeza pasaba a ser un problema de él, de fulanito, que tiene tal circunstancia desde el punto de vista de que tuvo mala suerte en un accidente. Bueno, nos parece que hay que organizar la puerta al trabajo. Y capaz que no puede hacer fuerza, pero puede tomar medidas, puede ser que se encargue de echar la seguridad, puede ser que anote las herramientas en español, puede ser, o sea, generar mecanismos, y esto lo hemos empezado a hacer en la construcción hace años, por negociación colectiva y sin ley, pero que apenas tengamos ley podemos ensanchar las posibilidades de acceso al trabajo de las personas con discapacidad. Que repito, es donde tenemos los niveles más altos de pobreza y los niveles más altos de desempleo. Pero no estamos enfocándole desde un abordaje filantrópico. O sea, son nuestros compañeros que tienen derecho, por lo tanto es un problema de lucha, no es un problema de caridad, no nos dan lástima. O sea, también hay un debate conceptual con la sociedad, no son sujetos de lástima para un día al año hacerles un no sé qué, no, es diariamente pensando diariamente en las rampas, diariamente en la educación que los incorpore y sea inclusiva, diariamente en el sentido de la posibilidad del trabajo, diariamente en el transporte. O sea, la construcción de inclusión es mucho más complejo que me siento mal por lo mal que está. Eso es hipocresía, pero además no construye desde el punto de vista de lo que queremos construir. Bueno, las experiencias más avanzadas en el mundo han demostrado, esto en Europa es lo más frecuente, pero en América Latina hay ejemplos de algunos países que también han iniciado este camino, de la necesidad. Nosotros hoy presentamos un proyecto que tiene, por un lado esto, ubica un cupo de 1 cada 25 en la actividad privada,
ubica la obligatoriedad de la empresa a generar que el trabajo sea accesible. Esto es, tengo que adaptar esta caja porque en esta caja del supermercado tal, del hipermercado grande, va a entrar una compañera a trabajar en silla de rueda. Entonces tengo que adaptar esta caja y tengo que adaptar una rampa para llegar a esa caja. O sea, implica un cambio en la forma de organización del trabajo. Repito, tanto la discapacidad biológica como la discapacidad, también es biológica, pero que no es congénita, provocada por un siniestro laboral o de tránsito. La ley también contiene una serie de licencias que hoy existen en la construcción. En realidad, desde el 2008 existen en la construcción para padres y madres que tienen niños con discapacidad, de trabajadores, que nosotros en su momento lo que establecimos fue una serie de horas para que el trabajador que tuviera un hijo con discapacidad o un hijo con una enfermedad terminal y tuviera que atender un tema de salud, pudiera justificar su ausencia en el trabajo. Nosotros nos encontramos, antes de que lográramos esto por convenio colectivo, que por ejemplo el trabajador que tiene que ausentarse al trabajo porque tiene que acompañar a su hijo en una operación, caso síndrome de Down es muy frecuente, se encontraba con que no podía faltar ese día. O sea, si al otro día estaba suspendido por haber faltado, estaba bien, digámoslo legalmente. Cuesta decir que está bien, pero vos decís, si el compañero venía y decía, che, dame algo que me diga que yo puedo faltar hoy porque operan a mi hijo. No, nada, no tenés ninguna norma que proteja que ese día, por más que el sentido común dice, bueno, ¿en qué otro lado podés estar que no sea al lado de tu hijo en una operación? Por ejemplo, compañeros que una vez que conquistamos este beneficio nos decían, yo por no poder salir 20 minutos antes del trabajo tenía que llevar a mi hijo a hacer fisioterapia a las 9 de la noche, que son niños con baja defensa, que en invierno les generan 1000 problemas, en vez de llevarlo a las 6 de la tarde. O sea, la licencia, que tiene una cantidad de horas pagas anuales para esto, nos demostró su eficacia en la industria de la construcción en los últimos 8 años. Lo que la ley quiere hacer es que este beneficio que existe para la construcción lo tengan todos los trabajadores públicos o privados del país, porque nos parece que es un elemento sobre el que hay que trabajar en herramientas que ayuden a la inclusión, que fomenten la inclusión. El batalla principal, perspectiva de derechos, se ha lanzado una campaña muy alta, en este sentido han participado una cantidad de exponentes de la cultura, del canto popular, del deporte, porque tanto como la ley queremos dar la batalla por el cambio cultural, porque leyes anteriores de inclusión de personas con discapacidad, por más que referían solo al ámbito del Estado y no a la actividad privada, como este proyecto que es más amplio, nos demuestran que siempre es complejo después cumplir. Entonces, una forma de cumplir es decir, una sociedad informada que debate el tema, que lo pone en cuestión, que lo saca de la invisibilidad y lo pone en el centro. Si será invisible el tema, que el presidente de la Cámara Amarilla estos días, cuando se homenajeó al grupo de gurises que en silla de ruedas ganó, aunque no hubiera ganado, había que homenajear igual, pero un torneo que se hizo en Canadá, hablaba de la necesidad de una ley, cuando hay una ley en discusión hace un año. O sea, si estará invisible el tema en términos de que nos cuesta hasta en estas cosas, pero me parece de último una buena señal que se coloque un elemento como centro, porque ayuda también a confrontar un concepto liberal clásico de la sociedad para los más aptos y los exitosos, para pensar la sociedad para todos. Y si es para todos, medidas que ayuden a esto. Entonces, desde la comisión hemos intentado, hay un proyecto de ley, lo que hablabas vos de reducción de la jornada, que intenta la reducción de la jornada para el trabajo de turnos. Hay una discusión integral sobre una ley integral de salud laboral en el trabajo, que ubique lo mejor que ha avanzado en decretos por sectores de actividad para el conjunto de los trabajadores. Hay un debate ahí interesante también sobre el tema de un proyecto de acoso. Pero básicamente lo que hemos intentado innovar, digámosle, ha sido salir a discutir en los lugares. Nosotros es una enorme alegría que el 1 de mayo parte de la parte oratoria fuera una persona con discapacidad de la comisión que ha estado atrás de esto en 5 minutos tratando de dar su mensaje. Yo creo que, porque también son hechos concretos, o sea, ¿cómo rompes una realidad que es a todas luces injusta? Bueno, construyendo desde diferentes lugares señales que van en otra dirección. Y bueno, hemos intentado que el trabajo en la bancada fuera sensible a esta realidad. Está muy bien, vos sabés que esta ley realmente necesaria hace años. Sí, claramente. Porque la gente que ha quedado destrozada por el trabajo, desvío de columna, cualquier problema, incluso yo que trabajé en la FUNSA, trabajé unos años en FUNSA, la gente que laburaba ahí en cubiertas, con esos mastodontes, quedaron desviados de la columna unos cuantos, ¿viste? Y después, ¿dónde van a laburar? Ni un lado laburan. Sí, claro. Entonces nos parece bárbaro, Oscar, que
esta ley, y además el trabajo que están haciendo ustedes en la Comisión de Legislación. Yo lo que digo, sobre todo, hay que trabajar sobre el siguiente concepto, que los colectivos de personas con discapacidad que con los que trabajamos durante un tiempo largo para el armado de esta norma, primero tuvimos una polémica acerca de si había que pelear por la reglamentación de las leyes anteriores o ir a una ley más integral. Después definimos que había que hacer las dos cosas, que no eran contradictorias, que se podía pelear por el cumplimiento de toda la ley, las leyes anteriores que estuvieran sin cumplir, a la vez de pelear por una ley más integral que ampliara derechos. Ellos tienen una consigna que dice: nada de nosotros sin nosotros, porque históricamente se ha abordado la cuestión de la discapacidad excluyendo a las personas con discapacidad. Esto es en el mundo así. Se pasó de un abordaje prescindente, digámosle, en términos históricos, porque durante muchos tiempos la mayoría de las sociedades entendía que la discapacidad era un fenómeno divino y Dios había elegido que tuvieras tal y tenías que arreglarte como pueda. Después un abordaje que yo digo desde la filantropía, desde la caridad, ¿no? Que claramente no es inclusivo, y tenemos que hacer una batalla cultural profunda para en línea con lo que establece la Convención Nacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, para abordarlo desde lo social, desde entender que somos nosotros los que generamos la discapacidad. A ver, yo estuve con compañeros de Senda que logramos que una cantidad cerca de una decena de trabajadores sordos entraran a trabajar en la Curtiembre. Ellos tuvieron por primera vez el año pasado un curso de formación sindical, lo que nos dio una enorme alegría, y ellos nos decían: a ver, si el lenguaje de señas se estableciera en todas las escuelas, mi vida sería distinta. Para ir a buscar un kilo de bizcocho en la panadería o hacer un trámite, mi situación sería distinta. Exacto. Ahora, ¿de quién depende de que se den todas las escuelas? Yo tengo claro que no se puede dar de un día para otro en todas, pero se puede empezar a entender, ¿no? La circunstancia de tener rampa o no tener rampa. Bueno, la Intendencia de Montevideo hace un par de años estableció que no habilita nuevos permisos de construcción si no son inclusivos. Claro. Ese es un salto enorme desde el punto de vista de pensar, construir para que todos estemos. Ahora, quizá el elemento internacional más importante en esto es el Congreso de Milán de 1880, donde se reunieron una cantidad de especialistas para tratar el tema de los sordos sin los sordos. La condición era que ellos no podían participar de ese evento, y se terminó resolviendo una barbaridad, que es que tenían que educarlos a escuchar, lo que terminó en una situación terrible desde el punto de vista de en principio desconocer el lenguaje de señas. Fue la premisa, por eso se defienden tanto su lengua. Pero ahí hay que colocar nosotros, decir, bueno, el nada de nosotros sin nosotros tenemos que ser parte de ese nosotros, porque cuando en una sociedad se vulnera el derecho a alguien, la sociedad tiene que sentir vulnerada. O sea, creo que el concepto sobre el cual estriban un montón de aspectos de diferentes normas, también el ingreso de la persona mayor de 50 años o los cortes de género, tienen que ver con que seamos capaces de sentir en carne propia la injusticia social. O sea, parte de ahí, ¿no? Y por lo tanto nos tenemos que hacer cargo. Si tienen derechos vulnerados es nuestro problema, y no estamos pidiéndole que nos dé algo que no debiera por filantropía, sino estamos organizando una sociedad de más derechos. Y creo que ahí hay un debate que es interesante en el sentido democrático, porque todos vamos a estar de acuerdo, y termino con el tema: avanzar en democracia es necesario. ¿Qué implica en términos de contenidos avanzar en democracia? Creo que es una buena pregunta para responderla también con iniciativas de esta, ¿no? Sin ninguna duda. Vamos a ir a un corte, y después volvemos con el diputado con el diputado Andrade, prácticamente en minutitos nomás. No se vayan, que seguimos acá desde su espacio radial, hablando claro. Con el diputado Andrade, que la verdad que vino sin apuro para todo, y en todo el programa, y le sacamos el jugo. Perdoná, Oscar, pero te trajimos para meta palo y a la bolsa, y como a vos te gusta. Está bien. Así que ahora sí, vamos a un tema que realmente ha preocupado y preocupa a muchos compañeros que trabajan en la construcción. La caída de obras que estaban, proyectos que estaban ya para arrancar, eso ha influido para que obviamente haya desocupación, no mucha, pero sí desocupación y caída en los puestos laborales en la construcción. ¿Hay algo encaminado, Oscar, en ese? Yo creo que sé que es una preocupación de ustedes y más de la gente del Zunca, ¿no? Sí, a ver, primero que
que Uruguay atraviesa un escenario que es muy delicado. En la historia económica del Uruguay en ningún momento logró desprenderse de una realidad de recesión en Argentina y en Brasil. En ningún momento. Si uno toma cualquier momento de la economía regional y ubica un momento donde o Argentina o Brasil tuvieran recesión, esto impactó fuertemente en Uruguay. Cuando los dos, como pasa ahora, simultáneamente se encuentran en un proceso recesivo, esto es de drama. Y hoy Argentina y Brasil se encuentran en un fenómeno de recesión. Caso de Brasil, aparte de una situación terrible a partir del golpe de Estado llevado adelante por los sectores más conservadores en términos políticos y los grandes medios masivos, de una fuerte inestabilidad además en términos sociales y en términos políticos de drama, además con fuerte devaluación que siempre genera un drama en particular para los productos con mayor valor agregado que encuentran generalmente su inserción en la región, y además un tercer ingrediente de la dificultad con una caída del precio de los commodities bestial, de los principales rubros de exportación han caído fuertemente. A esto uno le podría agregar además un déficit fiscal importante. O sea, la situación económica en Uruguay es una situación que tiene que preocupar, no es una situación de drama, de catástrofe, de alarma, pero sí de preocupación. Claro. La primera respuesta que se dio es con el presupuesto nacional. Yo creo que logramos un buen presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque en un momento de dificultad económica, a contrapelo de lo que indican las miradas ortodoxas desde el punto de vista liberal, lejos de retirar la participación del Estado en la economía, es un presupuesto que incrementa la participación del Estado en la economía. Por lo tanto, aumenta la inversión que estaba destinada, inversión, digo, no gasto, porque eso es inversión, en educación, aumenta la inversión que estaba destinada en vivienda, aumenta la inversión que estaba destinada en infraestructura, aumenta la inversión que estaba destinada en salud y aumenta la inversión en políticas sociales, además de apuntalar otras herramientas como el sistema de cuidado. O sea, la primera, para no caer en una falsa contradicción, es: votamos un buen presupuesto nacional, un presupuesto nacional audaz, que establece inversiones por el entorno de los 15.000 millones de dólares cuando el pronóstico de recaudar es 13.000, que la forma de que los números se emparejen ahí y que el déficit sea menor también tiene que ver con que parte de las obligaciones de deuda que teníamos que asumir este año y el que viene se difieren para años hacia adelante con encaje de deuda. Eso básicamente es lo que toda la vida dijimos que había que hacer en momentos de dificultad económica. La prioridad tiene que ser la prioridad de la participación del Estado, muy distinta a la orientación económica a la que tuvo el país en el año 2000, en medio de una situación también económicamente complicada, también con situación de recesión en Brasil, pero que la respuesta fue restrictiva. Esto es, recorte las inversiones, recorte el papel del Estado, recorte las políticas sociales, y el resultado fue catastrófico. Menos actividad económica, menos recaudación y nuevo recorte. Hasta ahí una primera circunstancia de diagnóstico. El problema es que la situación regional parece todavía más dura de la que preveíamos hace un año. Hace un año se preveía, porque eran los informes de, por ejemplo, en el caso de Brasil, de 3 décimas de caída del producto, y se cayó por encima de 3 puntos del producto, y este año parece ser todavía peor. La situación del precio de los commodities sigue complicada, los niveles de inversiones cayeron, estábamos en un 22% en la estructura del PBI y pasamos a un 19%, y esto potencialmente puede generar que un indicador que para nosotros es prioritario, como el indicador del trabajo, tenga afectación. Entonces lo que hay que discutir es: tomamos decisiones desde el punto de vista presupuestal, con lo que teníamos desde el punto de vista del espacio fiscal, tensándolo a los efectos de poder no debilitar la participación del Estado, pero de todas formas tenemos un retroceso desde el punto de vista de la cantidad de puestos de trabajo. Llegamos a tener 66.000 trabajadores, por ejemplo, vinculados a la industria de la construcción, hoy estamos en 47.000, ese no es un descenso menor. No es una crisis porque está por encima de la media histórica. O sea, durante todos los 90, sin crisis había 35.000 trabajadores ocupados. En la crisis había 15.000 trabajadores ocupados. Y estamos en un nivel de actividad similar al del 2010. Claro, como hubo un boom muy alto de la construcción, esto impacta fuertemente. Nosotros somos de los que defendemos que tendría que haber políticas para incrementar los niveles de inversión pública. Voy a explicarlo por 3 o 4 fundamentos globales de la construcción y después alguna idea de qué lado tendría que sangrar para pensar recursos, porque más inversión, si no pensás de dónde va a sacar recursos, tiene que salir. Pero primero, la industria de la construcción es la que más puestos de trabajo genera en relación a cada peso que se invierte. Segundo, es una industria que se puede colocar fácilmente en cualquier parte del país, tiene alcance nacional. En muchos departamentos del interior, si no sos empleado municipal o tenés un cuartel medio cerca, no tenés otra posibilidad de trabajo que no sea la participación de obra pública. Tercero, tiene fuertes encadenamientos productivos, más del 80% de los insumos que utiliza son nacionales, entonces uno habla de los puestos de trabajo directos en la construcción, pero en todo el complejo,
canteras, caleras, areneras, cerámica roja, cerámica blanca, producto de yeso, la mitad de la industria siderúrgica, más de un 30% del plástico, están vinculados a la industria de la construcción, técnicos, contratistas, arquitectos, administrativos, o sea, mueve por cada puesto de trabajo directo al menos un puesto de trabajo indirecto. Cuarto, lo que se invierte en salario en la construcción no va a parar a las Panama Papers, o sea, lo que se invierte en salario en la construcción queda acá y mueve el mercado interno, o sea, tiene un componente donde dinamiza no solamente los puestos de trabajo del complejo, directo o indirecto, sino que dinamiza el comercio, dinamiza el transporte. Nosotros sí hemos sido críticos de un concepto de que la reducción salarial es el vehículo para conseguir empleo, no es solamente por la defensa del salario, que defendemos el salario, es porque en un país donde tiene una economía donde la mayoría, casi 3/4 partes de los puestos de trabajo dependen del mercado interno, cualquier medida contractiva con el salario termina generando menos puestos de trabajo, porque la panadería vende menos pan o menos bizcocho y termina despidiendo a una de las muchachas que trabaja reponiendo, o la familia que tiene un hijo que le contrata a una persona para que lo cuide, deja de tener las posibilidades de poder pagar a esa persona que lo cuide. O sea, hay una lógica, yo creo que nos quieren vender, que es equivocada, que es decir, la forma de defender el trabajo es con menos puestos, con menos salario, y creo que es al revés. Pero el quinto componente es que además la industria de la construcción no requiere de mayor calificación para el ingreso y puede absorber puestos de trabajo de ramas de actividad que estén complicadas. Un sexto elemento es claramente que lo que se produce se necesita. En las recorridas de etapa interior no había un lugar donde no se precisaba una escuela, una universidad, donde había una universidad, un hogar de estudiantes, vivienda, puente, hospitales, carretera, o sea, no es que lo que estás construyendo es algo que no es necesario. No es la hipótesis de Keynes de que uno haga el pozo y otro lo tape. Se necesita. ¿De dónde sacar? Estamos trabajando en una serie de cosas en las que habría que discutir. Siempre hay que discutir privilegios, hay algunos que son inadmisibles. Ejemplo, la caja militar nos cuesta $300 millones anuales para subsidiar una caja que es deficitaria, pero que es deficitaria con privilegios insólitos. O sea, una empleada doméstica cuando se jubila, trabajó toda la vida, tiene que ver los últimos 10 años mejores de aporte y sacar un promedio de un 60-70% de esos años de aporte, ¿no? Un oficial del ejército, si gana 120.000 pesos, se jubila con 150.000 pesos, ¿no? Con un grado por encima de, bueno, no tiene sentido. O sea, no tengo nada en contra del oficial. Lo que digo es el criterio. El criterio no un problema que sea un oficial. Claro. Lo que digo es el criterio no puede ser que las únicas jubilaciones que van con el 100%, en el caso de retiro obligado por cosa, además vas con un grado superior al último que tenía, que tiene aguinaldo, pero además son deficitarias. Es una caja a la que tiene que el Estado uruguayo subsidiar con $300 millones anuales. Nos parece que hay que rápidamente tomar medidas que coloquen un sentido de equidad acerca de... El otro día me decían en un programa, dice, no, pero y el marino que se embarca, cuando se embarca, bueno, eso también le pasa al marinero, no solamente, también entonces el trabajador de la pesca tendría que tener un criterio similar del punto de vista jubilatorio, pero claramente esto fue armado en el año 74, en condiciones que eran muy complejas, con criterios que nos parece que no tiene sentido sostenerlo. Por ejemplo, el IRPF para los salarios es un IRPF gradual y por lo tanto un trabajador que cobra 25.000 pesos no paga IRPF y un trabajador que cobra 30.000 va a pagar poco IRPF y un trabajador que llega a cobrar 300.000 por mes paga de IRPF tasas que van hasta un 25, un 30%. Parece sensato que pueda pagar más quien tiene mayor posibilidad de aportar. Ahora, el IRPF patronal es plano. O sea, una empresa que gana 50.000 pesos por mes, una pequeña empresa, supongamos, ¿no? Paga la misma tasa que una empresa que gana 10 millones por mes. La misma tasa de 7,5%. Bueno, nos parece que así como tiene sensatez que sea gradual el IRPF para el salario, debiera ser gradual el IRPF para los empresarios. Ahí nos han dicho, no, pero cuando el empresario reinvierte, bueno, cuando reinvierte, pero hay 8.000 millones depositados en el exterior, ¿no? O sea, entendamos que hay un montón de plata que no se reinvierte en Uruguay, que va... Y por lo menos generemos un margen para cuando esa plata no es para reinversión, porque si genera reinversión en tecnología, en más otra fábrica, ahí no hay problema. Ahora, coloquemos al menos la tasa sobre lo que no se reinvierte, sobre lo que es renta bruta neta que se usa con fines especulativos y capaz que hasta sea una herramienta para potenciar componentes que ubiquen para el lado de la producción y no de la especulación. Otra referencia. Yo me reuní con los compañeros de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas buscando la hipótesis de cómo se lograba subir las jubilaciones más bajas, y uno de los elementos que manejan es este. Un trabajador contribuye para asistir a la seguridad social durante su vida con un 15% de sus ingresos, ¿no? Y un empresario lo que coloca sobre esa misma tasa es un 7,5%, se aporta la mitad.
Entramos a ver, y en todo el Mercosur esto no es así, el aporte es equivalente, aporta lo mismo un empresario para contribuir a la seguridad social que lo que aporta un trabajador. Una tercera iniciativa. A mí me ha tocado conversar hasta con intendentes de los partidos tradicionales y ellos están de acuerdo que para atender las dificultades de infraestructura tendría que haber un criterio, desde el punto de vista fiscal, que estableciera que quien rompe la infraestructura sea quien tenga que pagarla. Y está claro que se rompe la infraestructura por los miles de camiones que están cargados de tronco y cargados de grano. Y que tendríamos que generar mecanismos para que el deterioro, que se hace muy vigente, tendríamos que generar mecanismos para el transporte multimodal. Pero fuera de eso, en concreto, generar instrumentos que permitieran... entonces, yo lo que digo es, si queremos potenciar la obra pública, los márgenes de endeudamiento que tiene el país son reducidos, producto que hay un déficit fiscal importante, y por lo tanto ahí no parece tener mucho margen para potenciarla, y además no parece ser sustentable. Hay que pensar el espacio fiscal. Y pensar el espacio fiscal, yo creo que desde un punto de vista popular, implica pensar en medidas que quien tiene mayor capacidad contributiva sea capaz de aportar más a una salida que tenga como centro el trabajo. Esto en los medios, el otro día que tuve una entrevista sobre este tema, quieren colocar como que el centro es más impuesto. Nosotros no decimos que el centro es más impuesto, el centro es más trabajo. Y el problema es, para más trabajo tiene que haber más participación del Estado. Y para ese objetivo de más trabajo, con más participación del Estado en este escenario donde hay mayores dificultades, pensar medidas fiscales que vayan en dirección de avanzar en un sentido estratégico de que los impuestos directos, por ejemplo, otra posibilidad es el impuesto al patrimonio. Mirando el mínimo no imponible, mirando las tasas, hay tasas muy bajas de impuesto al patrimonio, de un 0,7 anual. La contribución del impuesto al patrimonio que tiene que ver con la riqueza en el país es de apenas un 6% de la estructura tributaria global contra más de un 50% que aporta el IVA. Y el IVA sigue siendo el impuesto más injusto, porque quien cobra 10.000 pesos de salario y gasta todo su salario en vivir y no le alcanza seguramente, bueno, un 20 y pico % de que su gana fue para el IVA. Y quien cobra... tiene un ingreso, no de salario, de lo que fuera, de 1 millón, y gastó 100.000 en Uruguay y el otro 1.900.000 aportó en un 2 y poco % de lo que son sus ingresos al fisco general. Entonces, creo que hay que seguir trabajando en términos de no contemplar la situación, sino ser proactivo en pensar medidas que nos permitan lograr dos objetivos, momentos de dificultad económica tienen que pasarse con mejor distribución de la riqueza y con más democracia. Capaz que no con más crecimiento, ojalá con más crecimiento. Pero fundamentalmente, desde una perspectiva popular, los sectores más vulnerables no tienen que ser los que sean más golpeados con una crisis. Y si no hacemos nada, la sociedad, la economía, la formación económica social actual tiene múltiples mecanismos para descargar sobre los sectores populares el efecto de la crisis, y por lo tanto es una tarea política de primer orden, de pararte en esta realidad. Por eso algunas de las normas en el Parlamento van en la misma dirección, por eso algunas medidas que podamos poner en discusión en la izquierda de cara a un congreso que va a haber este año. Hay rendición de cuentas este año y el que viene para mirar, tomar medidas que identifiquen con una larga tradición de la izquierda que implica la defensa de las grandes mayorías en el país, ¿no? ¿Cómo no? Un poco te voy a sacar, te voy a introducir en el tema de la elección interna. ¿Cómo ves vos? El otro día, bueno, estamos yendo a algún comité, fui al comité de allá de Lesica Balbi, y sabés que la gente está no desconforme, pero digo, te hacen el reclamo de que muchos dirigentes que fueron absorbidos por la actividad de gobierno, otros legisladores que ¿qué pasa? Hemos perdido contacto con la gente, ¿verdad? A ver, yo creo que lo primero que tenemos es una enorme dificultad de ubicar la situación general, de discutir política en la situación general. Exacto. No decir, bueno, a ver, ¿dónde se dan las elecciones internacionales? En el Uruguay, que está atravesando esta situación, una situación donde hay una crisis estructural a nivel global, a escala planetaria, una crisis que tiene factores que son ambientales, tiene factores políticos, factores productivos, pero a ver, quizá el dato más dramático, yo pedí el año pasado una referencia de UNICEF, la organización que depende de Naciones Unidas para la Infancia, y informa que por día en el mundo mueren 20.000 niños de hambre o enfermedades curables, a los que pudiéramos curar o alimentar porque nos sobra tecnología y riqueza para hacerlo, pero no lo hacemos. O sea, tenemos una forma de organización global del planeta que provoca este resultado. El drama es a nivel de respuesta intelectual, ideológica. Esto es, todos nos podemos ir a acostar de noche, comer unas pizzas y tomar una cerveza sin que esto nos preocupe, lo más mínimo, sin que esto nos genere
a veces ni siquiera un mínimo espacio de rebeldía, de respuesta política organizada. No, para mí hay un enfoque general que es de esta crisis global, una crisis global que además tiene un componente cada vez más fuerte por los recursos naturales, y una América Latina que tuvo una etapa de cambios populares, que entre otras cosas implicaban la salida de decenas de millones de latinoamericanos de la pobreza más extrema. Tiene dos elementos, que uno está inundada de recursos naturales, del acuífero de Chafra y Guaraní, acá está el 42% del agua dulce, la mitad de la biodiversidad, las mayores reservas petroleras según la OPEP las cuenta Venezuela, y con gobiernos que por primera vez se desalinearon de la orientación general que para esta región impuso el imperialismo norteamericano. Todo eso se da junto. Entonces vas a unas elecciones de Frente Amplio que son en ese marco de caídas de gobiernos populares. Claramente Venezuela viene de una derrota electoral muy dura el año pasado, se dio la circunstancia donde Evo no pudo ser reelecto en medio de una campaña que atravesó hasta temas personales, el supuesto embarazo de la mujer que Evo había embarazado y después a las semanas dijo que no era Evo, y que la situación en Argentina con el macrismo que incorpora una lógica de reestructura del ingreso en la Argentina brutal, a favor de los grandes grupos exportadores, a favor de las extracciones de la soja, la situación en Brasil, y en ese marco el Frente Amplio va en campaña. Yo creo que en general nos está faltando en la campaña colocar perspectiva histórica. Esto de decir, mira, está bien, esta elección es importante, porque es importante, nosotros apoyamos a Roberto Conde, pero es importante por Conde, o por Pacha, o por Miranda, porque quién va a ser dentro del frente más no sé qué cosa. No, sino que es importante porque en clave de acumulación política las izquierdas están en un momento muy complicado, y fortalecer la izquierda, la expresión de la unidad de la izquierda en Uruguay, es en sí mismo un hecho político importante. En segundo lugar, porque no hay perspectiva de acá a 2 años de poder profundizar cambios, sino con un Frente Amplio más fuerte. Sí. O sea, en general a veces el descontento se da porque queremos cambios más profundos, pero no estamos dispuestos a movernos medio milímetro del sillón para hacer esos cambios más profundos. Y los cambios más profundos no van a salir de las voluntades del burócrata que esté en el gabinete tal o del secretario del que quiere ser chofer. Van a salir del pueblo organizado y movilizado en torno a esos cambios. Y la lucha por la síntesis de los procesos históricos es una lucha que se tiene que dar de forma organizada. Voy a poner un solo ejemplo. Podría poner dos, pero en Uruguay los trabajadores rurales fueron históricamente postergados. Sí. Por ejemplo, en 1914, en junio de 1914, fue la primera ley de desarrollo laboral y hubo que esperar a que llegara el Frente Amplio para que esa ley tuviera un decreto que amparara a los rurales. Hasta ese entonces no tenían ni una norma escrita sobre el tema de salud laboral. En 1915 se votaron las 8 horas y también hubo que esperar casi 100 años para que esta norma alimental básica se estableciera para el peón rural. Y en 1942-43 se convoca los consejos de salario y expresamente quedan excluidos de los consejos de salario el trabajador rural, y hubo que esperar el último tiempo para que hubiera mesa que convocara al trabajador rural a la negociación salarial. O sea, ha habido transformaciones jurídicas muy fuertes en este periodo para el trabajador rural, que sigue teniendo niveles de postergación muy altos. Ahora, la OPP lanzó una encuesta a trabajadores rurales con 3 preguntas. La primera era, ¿cómo se siente usted en comparación a hace 10 años? La mayoría contestó que estaba mejor. No hay puede decir, que no se detenga, qué alegría, están reconociendo cambio. Pero la segunda pregunta era, ¿por qué está mejor? Y en el por qué está mejor, la mayoría, la inmensa mayoría abrumadora, lo que contestaba es, estoy mejor porque al campo le va bien, punto. No era estoy mejor porque hay ley de horas, porque hay convocatoria de acción colectiva, porque hay más derechos. No, es porque al campo le va bien y nada más. Y la tercera pregunta era, ¿cuál es su preocupación? Y en la preocupación de la tercera pregunta era, no nos sigan poniendo impuestos. Porque increíblemente el impuesto a primaria que se colocó para el propietario de más de 300 hectáreas, o la eliminación de la exoneración de la contribución al rural, que también era para el estanciero, no para el peón rural piensa que es para él. Entonces, ¿qué quiero decir? Que los cambios materiales, si no van con un cambio de organización y de conciencia, no hay forma. Uruguay tiene mucho menos pobreza e indigencia, podemos celebrarlo, pero hoy hay más cantidad de uruguayos que piensa que la pobreza y la indigencia es un resultado de la falta de voluntad individual de trabajo. Y si tenemos menos pobreza y menos indigencia, pero somos menos solidarios, vamos a una derrota seguro. Si nos preocupa más, soy más feliz cuando me compro un electrodoméstico que cuando bajó la tasa de mortalidad infantil, no hay cambio político en Uruguay posible sobre esa concesión de la vida del mundo. Entonces, la izquierda tiene que replantearse ese proceso, que es mucho más que decir, bueno, pero fulano no vino al comité. Sí, está bien, pero la discusión que tenemos nosotros es otra, porque de última honramos una tradición que batalló
O sea que no es que dejó de militar cuando fulano no vino al comité, militó cuando era un 4 o 5% del electorado, militó cuando había niveles de violencia y represión salvaje, militó en momentos de la dictadura más sangrienta, militó en momentos de neoliberalismo cambiante y con condiciones de exclusión social acalambrantes para el país, de compañeros que no tenían ni que comer, pero igual militaban para. Entonces, ubicar esa perspectiva histórica desde el protagonismo popular de los cambios, yo creo que es un desafío para... A mí en sábado me invitaron ahora a una actividad que se organiza el Clave Frente Amplista, que es un poco, dice, mi candidato del Frente Amplio. Y yo estoy de acuerdo. Yo teniendo candidato para las elecciones internas, tengo claro que el candidato es el Frente Amplio. Tenemos que hacer una discusión donde no puede estar por encima la operación marketinera de cómo me aparezco riéndome para ver si... la discusión del proyecto político. Exactamente. Y muchas veces caemos en la tentación de que las agencias de marketing marquen la agenda y no marquen la agenda la lucha política para acumular en un momento muy complejo como este, y ahí tenemos que tratar de hacer un desafío enorme. ¿Qué me decía otro compañero? No, pero las campañas son así. La gente lo que quiere es ver a alguien que le va a resolver el problema. Y yo quedarme quieto, yo seguir quedándome quieto. Yo sigo sentado en el sillón mirando la tele y cambiando, me pierdo la novela y alguien me lo viene a resolver. Está bien, pero tenemos que dar una batalla contra esa forma cultural de comprensión de la política, porque si no, no somos izquierda. Entonces, tenemos que dar también un debate hasta de cómo hacemos campaña, sobre qué eje. Claro que es más sencillo hacer campaña no hablando de reforma tributaria, de reforma fiscal, no hablando de la reforma de la caja militar, no hablando de componentes que tocan intereses económicos poderosos, pero que en última instancia yo no creo que se pueda hacer cambios sin tocar intereses poderosos. O sea, es como que te pongan media docena de huevos, te digan, mira, tenés que hacer una tortilla, Cacho, pero no rompas los huevos, ingeniate. No, voy a decir, bueno, sí, pero no, los huevos no puedes romper. Yo quiero la tortilla. No, viejo, está bien. En realidad, capaz que hubiera sido bueno no romper los huevos, pero bueno, en realidad para hacer la tortilla vas a tener que pisar algún callo. Yo creo que en este caso más todavía, no es un invento de nadie. Cuando hay dificultades y contracción económica se tensa la puja distributiva y eso tiene resultados políticos. Dilma eligió en su momento, y me duele pila lo de Dilma, y vamos a ser solidarios contra el golpe, pero arranca el gobierno con este segundo mandato con una serie de medidas de recortes populares, pensando que con eso le iba a alcanzar a la Federación Industrial de San Pablo. La verdad, no, la oligarquía fue por todo, y después cuando Dilma tuvo que buscar el respaldo popular abajo, no lo encontró en la dimensión que lo tenía que encontrar, entre otras cosas. Nos lo decía Mirzader la semana pasada cuando vino, que militante histórico del PT, pero analizando críticamente este componente. Primero, porque hiciste un ajuste donde no dijiste que iba a hacer. Segundo, porque económicamente fue un fracaso. Tercero, porque políticamente fue estrepitoso, porque cavaste una zanja con la base social que representa. Lo que no nos puede pasar al Frente Amplio es eso. Vos podés perder, pero perdés con tu gente, no podés perder en contra de tu gente. Y ahí tenemos un debate interesantísimo para dar. Mirá, se nos ha ido el tiempo, pero yo te voy a decir, Oscar, te vamos a invitar otra vez. Porque aquí hay un tema. El Frente Amplio va a volver a ganar si hacemos un gobierno de izquierda. Si entramos a coquetear a nosotros nos vamos a traer, la derecha no nos va a votar. No nos va a votar. Tenemos que recuperar eso que hemos ido perdiendo con actitudes algunas que realmente se dan. Y me gustaría que a través de este espacio te voy a invitar para poder hablar sobre el un gusto estar de vuelta por acá y saludo a la audiencia. Bueno, que pasen muy bien, muchas gracias. Aquí volvemos mañana con Uruguay, palabras más, palabras menos, su programa plural, y despedimos acá a Oscar Andrade, que el teléfono no ha parado de sonar, y te agradecemos mucho, Oscar. Arriba.